Mi nombre es Katia Mercedes Espina Álvarez. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas y pertenezco a la carrera de mecatrónica en el Departamento de Ciencias de la Energía y la Mecánica dentro del primer nivel de carrera. Entonces, hoy les vengo a hablar acerca de las colisiones. Vamos a realizar una práctica con colisiones elásticas e inelásticas dentro de la materia de física clásica con el NRC 7664 con el ingeniero Diego Proaño. Entonces, primeramente vamos a hacer una introducción al tema para conocer mucho más acerca de las colisiones. Hay dos tipos de colisiones. Una colisión elástica es la que ocurre entre dos objetos, es aquella en la que la energía cinética total, así como la cantidad de movimiento, misma antes y después de la colisión, o sea, se conserva. En cambio, como podemos ver en la imagen, las dos cuerpos se chocan con diferentes, y al salir se ha transferido de M2, se ha transferido a M1 y por eso se ha aumentado la velocidad y en el otro ha disminuido o se ha mantenido igual. En cambio, en una colisión inelástica, la energía cinética total del sistema no es la misma ni antes ni después, aun cuando la cantidad de movimiento sí es la misma. O sea, entonces esta tiene dos tipos, que son las perfectamente inelásticas, donde se termina en reposo el cuerpo combinado con el otro, y las inelásticas normales, que cuando por ejemplo, en algo que se rebota no se conservaría la energía cinética, pero sí mantendría una velocidad final. Entonces, tenemos las ecuaciones que representan la conservación del momento y la conservación de la energía. Además, también es la primera imagen que podemos observar. Las primeras ecuaciones son para la colisión elástica, en cambio, la que está a la derecha es para las colisiones inelásticas. Entonces ahí podemos observar que hay diferencia, ya que en la inelástica se suman las dos masas porque los dos cuerpos se han pegado. En cambio, en la otra aún se mantiene la suma tema de acuerdo a la conservación. Entonces, lo que nosotros vamos a hallar en esta práctica es el coeficiente de restitución, que es un número entre 0 y 1 que describe una interacción de una escala perfectamente inelástica cuando es 0 y perfectamente elástica cuando es 1. Entonces, para un objeto que rebota en un blanco fijo, como es lo que vamos a realizar, el coeficiente sería la razón de la rapidez final entre la inicial, ya que si observamos, o sea, en sí la final 1 menos la velocidad final 2 sobre la velocidad inicial 1 menos la velocidad inicial 2, pero la velocidad 2 se podría decir que es en sí la velocidad del suelo, y como este es un objeto inmóvil, entonces simplemente, dicho anteriormente, los materiales que vamos a ocupar. En este caso, primeramente tendríamos lo que es el flexómetro, que nos serviría de regla para medir la altura que vamos a tener, una balanza mecánica para medir las masas, una pelota saltarina, una canica, una manzana, una mandarina. También tenemos lo que es un borrador de pizarra, un candado, una caja de cartas, una lata, un arete y un frasco de pastilla, además de una cinta adhesiva para pegar el flexómetro. Entonces, el procedimiento de armado. Entonces, como vamos a observar en esta parte, llegaría lo que es flexómetro a la pared para medir la altura a la que se lanzarían los objetos. Y como podemos observar, nos daría una medición de 45 centímetros, y con la cinta simplemente podríamos colocar esto para realizar la práctica. Entonces, el uso y funcionamiento que podríamos tener ahora la vamos a presentar. Como podemos observar, primeramente botaríamos el candado, que en sí es un objeto inelástico, ya que se queda en el suelo sin moverse, sin tener una velocidad, se quedaría en el reposo, entonces es inelástico y no rebota. Ahora, la caja de cartas también estaría en el reposo, no rebota y sería una colisión inelástica. El frasco de pastillas, de igual manera, tiene un rebote tan diminuto que ni siquiera se debería apreciar, entonces tampoco. La lata de azúcares tampoco es de rebote y por eso también es una colisión inelástica. Entonces ahora, pero en sí, el borrador de pizarra es el que ocuparíamos para decir que es una colisión inelástica. Los objetos elásticos, como podemos observar, es la manzana, que llegó a una altura de más o menos 25 centímetros, entonces no es perfectamente elástica, pero tiene una cierta elasticidad, igual que la mandarina, que también llega a una cierta altura. Y podemos observar que la pelota saltarina es la más elástica de todas, ya que sí, cuando se tira, esta conserva casi su máxima energía cinética, llegando a una altura de 42 centímetros. Sigue rebotando después del tiro. Igualmente, la bola de arete también es una colisión elástica y también tiene un rebote
que llega a 40 centímetros, y la canica, en cambio, que llega a 36 centímetros, también es una colisión elástica. Entonces, ahora observando cómo podríamos obtener los datos. Entonces, colocaríamos en una tabla la gravedad, que es constante, la masa de cada uno de los cuerpos, en este caso lo de las colisiones elásticas. 100 gramos pertenece a la manzana, 50 a la mandarina, 10 pertenece a la bola de arete, 25 a la pelota saltarina y 15 a la canica. Entonces, la altura constante, como podemos observar, es 45 centímetros. Más después convertiríamos las unidades de acuerdo al sistema internacional. Entonces, en la colisión inelástica tenemos otros tipos de objetos y podemos observar que 220 gramos es lo que pesa la frasco de pastillas, 296 es lo que pesa la lata de azúcares, 80 es lo que pesa el candado, 60 es lo que pesa la caja de cartas y en cuanto a los cálculos, primeramente los cálculos en la colisión elástica. Entonces, tendríamos que calcular la velocidad mediante las energías. Entonces, hablaríamos de que en el momento en que antes de la colisión hay una velocidad constante para todos los objetos. Todas las masas tendrían la misma altura constante, por lo tanto, toda la velocidad inicial para todos sería la misma. En este caso es 2.9709. Entonces, el cálculo de la velocidad después de la colisión nos habla de igualmente las energías, pero en este caso tendríamos una variación en la altura, ya que cada uno tuvo un promedio de altura diferente después de las 5 pruebas. Entonces, podemos observar despeje de la fórmula para hallar la velocidad después de la colisión y podríamos observar cómo se distribuye para cada una de las masas. Por ejemplo, la que llegó a 42 centímetros, que en este caso sería la bola de arete, tiene una velocidad de menos 0.7671, 36, que es lo que llegó la mandarina, menos 1.3286 metros sobre segundos, 0.4, que es lo que llegó a la canica, menos 0.9903, 0.25, que es lo que llegó a la manzana, menos 1.9806, y lo que llegó 0.3, menos 1.7150. Entonces, aquí podemos ver el coeficiente de rozamiento de cada uno de los cuerpos, que el menor es para la pelota saltarina, que tiene 0.2582, y el mayor es para la manzana, que tiene 0.67. Es la que menos rebotó. Teniendo ya los cálculos, tendríamos los resultados. La colisión elástica, como podemos observar, para el cuerpo 1, tenemos la variación de la altura, que fue de 0.42, y este es de la pelota saltarina. El coeficiente de restitución es el menor de todos, 0.2582, y podemos observar el error de la altura, que en este caso es la sensibilidad primeramente de la medición del flexómetro, 0.01 centímetros, y ya al sacar el promedio y el error solamente nos quedaría de porcentaje 0.9%. Está dentro de los parámetros. En el cuerpo 2 igual tendríamos la variación de la altura, que es 0.36, el coeficiente de sustitución, que es para la bola de arete, y también tendría un error relativo de 1.1% después de hacer los cálculos en la altura. Igual en el cuerpo 3 el error de la altura sería de 1%, el promedio de la altura sería de 0.4, que en este caso es para la canica, y el coeficiente de sustitución sería 0.30. Ahora la manzana, en cambio, que es el cuerpo 4, tiene una altura promedio de 0.25, un error relativo de 1.6%, su coeficiente de restitución es 0.67. En el cuerpo 5, que sería la mandarina, tendríamos un promedio de altura de 0.3, un porcentaje de error relativo de 1.3, y el coeficiente de restitución sería 0.57. Entonces, ahora observamos la tabla para la colisión inelástica. Como podemos observar, igualmente el error de la altura solo sería la sensibilidad del material, pero como tenemos que la altura a la que llegan todos los objetos sería cero, por lo que no rebotan, la velocidad sería cero y todo en sí se destacaría como cero, comprobando la teoría de que cuando es inelástico tiene cero. Graficamos las magnitudes y obtendríamos dos gráficas, una en la que se relaciona la elasticidad con la velocidad, o sea, el coeficiente de restitución. Podríamos ver que es directamente proporcional, y a medida que va creciendo la velocidad, la colisión, la elasticidad igualmente lo hace. Sin embargo, esta es limitada, ya que solo llegaría hasta la máxima velocidad que alcanzaría. Y igualmente vemos que llega hasta un punto en el que vale 1, incluso se sobrepasaría un poco, por eso ya no sería mayor a 3. La velocidad versus la altura, en cambio, podemos ver que es inversamente proporcional, por lo tanto hay una curva que es hacia abajo. Entonces, a medida que aumenta la altura, la velocidad va disminuyendo, y como podemos observar, cuando tiene una altura de 0, la velocidad es la inicial
y comienza en este caso la altura, no como ser el punto de referencia, que es 45 centímetros. Va a llegar a un punto en el que va a valer cero la velocidad y por lo tanto comprobaría la práctica. Entonces tendríamos como conclusión que las colisiones muestran la conservación del momento y la energía. Entonces las colisiones elásticas se conserva el momento porque la velocidad igual se mantendría, igual que la energía. Entonces está el objeto. Además, la elaboración del experimento nos deja ver cómo depende el coeficiente de restitución con la velocidad después del choque, comprobando la teoría. Entonces, también podríamos ver que la velocidad es calculada con la energía a través de la colisión elástica. Se reconoce que todos los objetos que eran inelásticos, que no rebotaban, tienen un coeficiente de cero. Además, es importante aclarar que a pesar de la variación que tuvimos entre las masas, el error fue pequeño en la práctica porque la altura no cambió al hacer las 5 pruebas, entonces se considera como